Si alguien alguna vez les pregunta ¿qué haría Jesús?, recuerden que responder con evasivas irónicas está entre las opciones. ¿Eres el rey de los judíos? ¿Eso dices tú? Así es, mamás, Jesús era contestón. Hola gente, los saluda Lady Rose desde mi hogar. God bless this mess. Bienvenidos a otro video de su gustada sección Clases de religión con su atea favorita. ¿Y qué versión será? ¡El rey Jacobo! ¡La Vulgata de San Jerónimo! La Vulgata. O quizá no. Vale, vamos a explicar por qué esto no es tan sencillo. El día de hoy, más que hablarles de religión, quiero hablarles sobre una parte importante, no solo de esta, sino de la cultura general, y esos son los mitos. Cada cultura tiene sus mitos, son parte importante de nuestra identidad como grupo y de nuestra idiosincrasia. Les voy a hablar de una característica que hace a los mitos ser lo que son, y esta es su mutabilidad. Pero antes, nuestro ya acostumbrado disclaimer a los videos de temática religiosa. Además de que el tema puede herir la sensibilidad de algunas personas, debo aclarar que usaré la palabra mito para referirme a figuras e historias que conforman al cristianismo. Lo aclaro porque sé que al escuchar la palabra mito, lo primero en que muchos piensan es en mentira. Y por ello mucha gente puede considerar ofensivo que yo hable del mito de Cristo o de los mitos del cristianismo. Sin embargo, yo me refiero al mito como una historia que refleja las ideas de una cultura acerca del mundo en que vive, que es una definición más correcta de la palabra. Una vez aclarado esto, ¿de qué va este video? Occidente tiene principalmente dos mitologías fundacionales: la mitología greco-romana y la mitología judeocristiana. Si no me creen, miren a su alrededor y vean la cantidad de veces que ambas mitologías han sido referenciadas en el arte, la literatura y la cultura pop. Tan solo vean las películas de Zack Snyder. Sin embargo, siendo algo tan común en nuestras vidas, aún se nos dificulta pensar en que los mitos tienen la capacidad de ser mutables. Es decir, que tienen la capacidad de cambiar de acuerdo a las necesidades, intereses y temores de una sociedad. Según yo, y aclaro, esta dificultad tiene que ver con la manera en que el judeocristianismo concibe a sus propios mitos. Así que ahora sí les voy a pedir que se traigan un cafecito y unas galletas, porque este, más que videoblog, sería una plática que tendríamos en un café. Admiren mi taza, amo mi taza. Comencemos con la mitología griega y romana. Más o menos todos sabemos de qué va. Ese cisne que hay ahí. Ese cisne que va ahí es Zeus. Zeus y toda su banda en el Olimpo y todos sus descendientes sobre la tierra. Los mitos que conforman a la religión helena tienen dos características que, en mi opinión, les facilitan ser mutables. La primera es que se trata de una religión politeísta, y la segunda es que sus dioses son muy humanos. Los politeísmos tienen como característica no hacerse mucho lío con otras creencias, debido a que existen muchos dioses. Y pues, ¿cuál es el problema con que existan uno o dos más? Hasta los podemos mezclar y shippear entre ellos. Por eso, la religión helena adopta a dioses extranjeros como Dioniso, que es un dios oriental, y por ello existen hijos de Zeus e Isis en su mitología. En mi video sobre la Virgen de Guadalupe y las diosas madre, que por supuesto les dejo acá arriba, menciono que el sincretismo no se inventó con el encuentro de Europa y América. El sincretismo, de hecho, lo podemos rastrear hasta los politeísmos. El ejemplo más grande de esto serían los equivalentes romanos de los dioses griegos. Ajá, amigo, eso que te contaron en la escuela de que los romanos se robaron todo de los griegos, nel. Júpiter, que era un dios romano, se sincretizó con Zeus, que era un dios griego. Claro, pero Júpiter era más como un dios solar que no andaba por ahí dándole a lo que se moviera. Es decir, el mito de Zeus mutó en Júpiter. Y ya que hablamos de Zeus, el furro más grande del mundo, esto me lleva a la característica de los dioses helenos de ser muy humanos.
Los dioses helenos no son seres perfectos, vendrían a ser más o menos como seres humanos muy poderosos. Tienen defectos, tienen errores, tienen vicios. ¿Qué significa esto? Que los helénicos podían tocar a sus dioses, por decirlo de una manera. Podían hacerlos parte de lo terrenal a partir de los semidioses, podían hacerlos caminar a su lado en historias y mitos, podían cuestionarlos. Por eso el teatro nace en la Hélade y en ninguna otra parte del mundo, pero ese es tema para otro video. Lo que puedes tocar, lo puedes cambiar. Por lo tanto, la mitología griega, la mitología greco-romana, es mutable. Bien, pero ¿por qué empecé esta serie de reflexiones? Algunas veces he mencionado en videos de mi canal que mi personaje favorito de la mitología griega es Orfeo bebé. Empecemos con su mito. ¿De qué va? Orfeo era hijo de la musa Calíope y de Eagro, rey de Tracia, lo que hoy vendría a ser Bulgaria, o del dios Apolo en algunas versiones. Desde el principio podemos ver que su mito no está fijo porque el men tiene la paternidad disputada. Si me preguntan, yo soy team rey de Tracia, Apolo me cae mal. Cuenta el mito que Orfeo era un músico extraordinario que logró grandes hazañas con tan solo tocar su lira. En algún punto de su vida se enamoró de la ninfa Eurídice y justo antes de casarse ella muere de la picadura de una serpiente. Algunas versiones dicen que andaban paseando poco antes de la boda y ahí fue donde la picó la serpiente. Otras versiones dicen que fue perseguida por un tipo de nombre Aristeo y que en la huida fue cuando recibió la picadura de la serpiente. Otra parte que nos dice que el mito no está fijo. Orfeo va a buscar a Eurídice al Hades y convence a los dioses a través de su música de hacerla regresar a la tierra. Le dicen que la única condición es que no la voltee a ver hasta que estén en la superficie. El güey no hace caso, la voltea a ver y valió madres. Sobre la muerte de Orfeo también hay muchísimas versiones, aunque casi todas coinciden en que fue despedazado por mujeres, pero se difiere acerca de la causa. Y hay una versión más que dicen que Zeus lo partió con un rayo. Como podemos ver, es un mito que contiene dentro de sí muchas cosas, las explicaciones o las concepciones de esta cultura de muchas cosas. El poder de la música, el amor y lo que podemos hacer por amor, la pérdida y cómo lidiamos con ella, la nostalgia, los recuerdos e incluso un poco del concepto que los griegos tenían sobre la mujer. Y que no se les olvide, los griegos eran una cultura muy misógina. Son temas que como seres humanos nos siguen siendo importantes. Incluso podríamos discutir sobre lo que nos dice o lo que nos hace reflexionar este mito de cara a cada uno de estos temas. Y pues cada quien tendrá una opinión diferente y eso es la riqueza del mito. Este mito lo podemos retomar para hablar de lo que como seres humanos nos interesa o nos duele, y así lo comprobé el año pasado mientras escribía una obra de teatro titulada Orfeo murió un lunes en otoño. Pinche título spoileador, güey. En donde recreo el mito ubicándolo en el siglo XX. Y como mujer del siglo XXI uso ese mito para hablar sobre la música, sobre la salud mental, sobre el duelo, sobre el quehacer del artista, incluso sobre temas como la masculinidad, entre otras cosas. Mientras escribí esta obra, acudí a varias referencias y una de ellas fue Orfeo Negro, película franco-brasileña. Creo que es de los 70, no sé, ahí precisamos el dato después, donde el mito se recrea en Brasil durante el Carnaval de Río de Janeiro. En esta película se tratan temas como la cultura afrobrasileña, el acoso a las mujeres, los celos, la importancia del carnaval en la vida de la población de Río de Janeiro, e incluso se habla sobre el vudú. Cito estos dos casos, pero el mito de Orfeo se ha contado muchísimas veces. Por decirlo de alguna manera, el mito de Orfeo tiene su multiverso. Para contártelo lo puedo mutar. No te tengo que contar siempre la historia del búlgaro que tocaba chido la lira. No siempre te tengo que hablar de lo que hablaron los tracios y los helenos en el mito primigenio. Lo puedo cambiar de espacio, puedo cambiar a los personajes, lo puedo cambiar de tiempo e incluso puedo hablar de lo que a mí me interesa dentro de ese mito. Un mito sigue funcionando en medida que es mutable. Un mito que se fija como una verdad deja de funcionar.
Sin embargo, ¿qué ha pasado con los mitos en el judeocristianismo? Para entender muchas de las particularidades del judeocristianismo, tenemos que acudir al pueblo hebreo, los primeros raros que hicieron del monoteísmo una forma de vida. A diferencia de los helenos, que vivían en un lugar geográfico que les permitía cierta abundancia de comida y recursos, los hebreos vivían en un desierto como el Constantin. Para vivir en semejante entorno hay dos cosas que funcionan: mantenerse unidos y economizar recursos. Tener un solo Dios nos funciona para ambas cosas. Al ser un solo principio lo que nos unifica, se facilita la vida en comunidad y ya no gastas tanto dinero en templos y sacrificios. Pero a la vez, la existencia de otras creencias vas a saberlo como algo amenazante. Entonces, el Dios de un monoteísmo tiene que convertirse en el único verdadero, el único posible, y tiene que ser más chingón que los demás. Esto vuelve al Dios abrahámico que adoraban los hebreos en un ser inalcanzable, en algo que no se puede tocar. Los mitos del judeocristianismo refuerzan esta idea de que lo sagrado no se toca. Tenemos, por ejemplo, el mito de la Torre de Babel, donde los humanos son castigados por intentar llegar a Dios. O mi favorito personal, el mito del Arca de la Alianza. ¿Qué le pasaba a todos los que tocaban, aunque fuera por accidente, el Arca de la Alianza, que era el objeto más sagrado del pueblo hebreo? Indiana Jones nos los ilustra muy bien. O sea, no puedes tocar lo sagrado ni por accidente, mi ciela. Lo intocable es más difícil de cambiarlo, adaptarlo o incluso cuestionarlo. Nada más pregúntenle a Job qué le contestó Dios cuando lo cuestionó. Sin embargo, hablamos del Dios iracundo del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Donde se habla de un Dios hecho humano y donde, para empezar, la primera figura en mutar es la del mismo Dios, que pasa de ser un Dios iracundo a una figura más misericordiosa. Vamos a pasar con el segundo caso, el de Jesucristo. Algo que nos ha permitido ver la cultura de los cómics, las sagas literarias y los universos cinematográficos es que los occidentales estamos obsesionados con el canon. ¿Tienen que ver los mitos judeocristianos en eso? Vamos a ver. La historia de Jesucristo es el mito fundacional de Occidente. La historia más grande jamás contada y una de las que más se han contado en la historia. Hemos contado su historia en cada oportunidad que ha habido en todos los medios, desde la poesía hasta la narrativa cinematográfica. Lo han representado actores que van desde Robert Powell hasta Camilo VI, pasando por tu compa el Brian de San Pablo en Iztapalapita la Bella. A la historia de Jesucristo ya le metimos tragedias de venganza, ópera rock, gags de Monty Python y tramas de viajes en el tiempo. Sin embargo, todas estas historias se apegan a un canon. Siempre que se ha contado esta historia tiene que acontecer en Judea, bajo el dominio romano, durante el siglo I. Jesucristo siempre nace en el pesebre, a los 12 años se pierde en el templo. El niño Jesús de Nazaret, tus papás te están esperando en la puerta del templo, junto al puesto de cambio de divisas. Entonces, ¿qué? ¿No va a cambiar sus monedas por denarios romanos, mi jefe? Comienza su misión en su tercera década de vida. No está mal encontrar tu vocación a los 30. Cumple su mayor milagro, que es tener 12 compas cercanos en sus 30. Hace una cena un jueves y es apresado para morir el viernes y resucitar el domingo. Siempre muere a los 33 años. Los cristianos e incluso las personas que no somos de esa religión pero que crecimos con ella o en entornos donde es predominante, hemos heredado esa característica de ver lo sagrado como algo que no se toca. Y por ello el principal mito fundacional de Occidente tiene un canon que rara vez se ha roto y hasta se considera sacrilegio romperlo. Nada más pregúntenle a Scorsese cómo le fue con La Última Tentación de Cristo. También es por eso que nos cuesta contemplar mitos de otras culturas y ver que tienen distintas versiones, que muchas veces no es una sola historia la que se cuenta sobre estos mitos. Sin embargo, yo pienso que el mito de Cristo no es un mito fijo, como a muchos les gustaría pensar, y he aquí mis razones.
En la parte anterior del video hablamos de algunas versiones de la historia de Jesucristo como Ben-Hur, Jesucristo Superestrella, La vida de Brian o Caballo de Troya. Cabe mencionar que aunque todas estas historias siguen el canon, se han contado con distintas finalidades e intereses. Por ejemplo, para dar el mensaje de que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Para dar voz a personajes como Judas Iscariote o María Magdalena, para parodiar la situación política de Judea o para dar una visión más humana de Jesús. Esta es la primera muestra de que este mito ha mutado. La segunda razón la podemos encontrar en que muchos de nuestros personajes y héroes se han mostrado como paralelismos de Jesucristo. No es gratuito que Zack Snyder meta todas sus referencias a Cristo en las películas de Superman, por ejemplo. En Occidente hemos tenido muy arraigada la figura del héroe que nos es dado para salvar a la humanidad y se sacrifica por ella, aunque no se haga explícito. Más de uno de estos héroes tienen parte de su background en Jesucristo. Por último, podemos mencionar el anime Saint John Man, donde el canon se rompe al mostrarnos a Jesucristo y Buda como dos alegres jóvenes que son roomies en un departamento en Japón. Y bueno, esto no es autopromoción porque no estoy publicada, pero la novela que estoy escribiendo trato de mostrar que el mito de Jesucristo puede ser mutable. Los mitos son las explicaciones que nos damos acerca de nuestro mundo y sus particularidades. Los mitos dejan de serlo cuando se fijan porque pasan a ser verdades absolutas e incuestionables. Los mitos no solo se han creado desde lo religioso, se han creado mitos en la literatura, el arte y la historia. En este video, más que ofrecer una conclusión sólida, me gustaría que me plantearan preguntas que les surjan a partir de esta reflexión dominguera que les acabo de compartir. Sé que está muy random, pero espero que les haya gustado y espero que les haya nacido el interés por descubrir más mitologías. Y sin más por el momento, se despide de ustedes Lady Rose, deseándoles un excelente día. Chao.